Capítulo 1. Los orígenes. Sección 3b. Juventud en los sauces. Hacia los años de 1970, si eras hijo de un campesino, la vida comenzaba aproximadamente a las 5 de la mañana cuando cantaba el gallo. Esto es para que fueras a trabajar a los campos. Y aun cuando eras demasiado pequeño como para ir a trabajar al campo, sí se te levantaba esa hora para que fueras al fuego para quitarte el frío. Y también se te daba un atole caliente, todo esto para que te fueras aclimatando al duro trabajo. Cuando ya se tenía edad para ir a trabajar, se regresaba a casa cuando el sol estaba más fuerte, es decir, aproximadamente a mediodía. Se descansaba un poco y se comía, y entonces, si había más trabajo, se volvía a ir a los campos. Si estabas en edad escolar, primero ibas a la escuela y luego ibas a trabajar al campo. En cualquier caso, normalmente los campos de cultivo quedaban solos aproximadamente a las 6 de la tarde, que es cuando empezaba a menguar la luz del sol. Cuando trabajaban en el campo cantaban canciones de la revolución y hacían competencias para ver quién las cantaba mejor y más rápido, sin fallar. Entre ellas, una de las más populares estaba la canción del Barzón. Al caer la tarde, se juntaban todos los primos, comían, jugaban, cantaban y hacían competencias. Entre las competencias que hacían los primos mayores era trepar una torre de luz. Los que hacían normalmente esa competencia eran Ignacio Ortega, Silvestre Sandoval, Francisco Prado, Cástulo Prado y Alberto Sánchez. Ellos corrían desde la casa hasta la torre más cercana y comenzaban a trepar, pero casi siempre les ganaba Ignacia. También cuando sembraban o hacían surcos, ellos competían para ver quién las hacía más rápido y mejor. Cuando llovía lo suficiente se formaban lagunas de agua clara en la zona cercana a las vías del tren, donde la arena era clara y compacta, se iban a nadar. Ahí también había árboles frondosos, que daban sombra refrescante, y al atardecer, las aves se juntaban en sus ramas y cantaban cada una en su canción característica. En ocasiones el agua duraba tanto tiempo que había peces de tamaño suficiente como para pescarlos y comerlos. Había también, por doquier, fuentes de agua, donde brotaba entre la arena y las rocas, y tenía un sabor a barro cocido, fresco y con minerales que calmaban mucho la sed. Cerca del agua anidaban hormigas, que se alimentaban del néctar de las flores, y entre los miembros de la colonia de esas hormigas había unas hormigas especializadas en almacenar miel en sus abdómenes. Son las que llamaban hormigas mieleras. Los chicos escarbaban en la arena y las encontraban y se daban un festín con ellas. Ellas medían aproximadamente 2 centímetros. También, cuando iban a nadar, recogían yemas de pato y las vendían o las cocían. A los chicos casi no les gustaba el sabor de las yemas, porque como los patos se alimentaban principalmente de pescado y de insecto, esta especie de huevos no tenían el sabor característico que los huevos de gallina. Había flores tan cargadas de néctar que al sacudirla los soltaban. Por ende, estaban llenas de abejas de muchos tipos y muchos colores, y era fácil localizar un panal de miel silvestre. Había abejas muy dóciles, que se les podía quitar la miel usando solamente una mascada y guantes, aun cuando tuvieras guaraches. No eran agresivas. Hoy en día prácticamente están extintas esas hormigas y esas especies de abejas. Las millares de aves que en esa región había ya prácticamente están extintas porque hay casas en esos lugares donde antes era una laguna. Por las tardes, cuando el sol iluminaba de color dorado el agua de la laguna, parecía que sobre el agua flotaban chispas de fuego de color rojo y amarillo. Los muchachos iban a nadar y por las noches se juntaban en una fogata, cantaban al compás de la guitarra. Cuando tenían suerte, cocinaban algún pescado, pero que llegaban a atrapar. Irineo tocaba la guitarra y cantaba, que por cierto, Irineo tenía una voz tan magnífica que al cantar, Irineo tenía muchas mujeres encantadas por su voz, pero Irineo solo tenía ojos para su esposa Carmen. La tarde cuando murió Teresa fue una de esas tardes en las que todos se juntaban los primos para cantar y jugar y reír. La flaca, la voz de los sauces. En aquellos días, un hombre llamado José Díaz compró un tocadiscos, un micrófono y unas bocinas muy potentes. Él vivía en la calle principal de Los Sauces, junto a la escuela primaria.
A su casa asistían los chicos de la primaria para dedicar canciones a sus compañeras. En aquel tiempo el promedio de edad de la primaria era aproximadamente 15 años, ya que, por ejemplo, Irineo cuando inscribió a sus 4 hijas a la primaria, Anita tenía 13, Ignacia 11, María 9 y Teresa 7 años. José Díaz daba las dedicatorias de las canciones y cobraba 20 centavos cada canción. En aquel tiempo las monedas de 20 centavos tenían una pirámide de cobre, pero tenía pocos clientes, así que decidió contratar a una chica para que fuera la locutora. A quien contrató en secreto fue hasta Ignacia. Solo María sabía dicho secreto. Así, para mantener el secreto, Ignacia dentro de la casa de José Díaz se metía por la tienda de la parte de atrás, de modo que nadie la veía entrar. Y entonces José cobraba la canción y le daba el recado a Ignacia, quien ponía la canción, mandaba saludos y con el paso del tiempo también les agregaba un fragmento de poema o un chiste. Esto intrigó a muchos de los chicos que estaban interesados en saber quién era la misteriosa chica que daba los saludos. Además, como ella los conocía a todos, daba las canciones con palabras de aliento y consejos de autoestima. Ignacia en ese aspecto se parecía mucho a su abuela Antonia, con quien siempre cuando hablabas con ella tenía palabras de aliento y al mismo tiempo te transmitía mucha paz y tranquilidad al hablar. De pronto, muchos ya no iban a escuchar las canciones, sino que a que la locutora les diera un consejo. Era así como la apodaron a Ignacia después de un tiempo. Después, José le hizo un estudio pequeño afuera de la casa, donde ella se ponía detrás de unos tablones que tenían un dibujo de unos charros. Esto porque debían de mantener el misterio. Lo único que se le podía ver de Ignacia eran los zapatos, estos desde donde se pedían las canciones. Después subieron un poquito el tablón y ya se le pudo ver la pantorrilla. Para esas fechas, Ignacia tenía 17 años y estaba por acabar la escuela primaria. Teresa aún no había fallecido. Al llegar a la casa, Ignacia le daba de comer a sus gallinas. Tenía en ese momento 2 gallinas coloradas. También María tenía 2 gallinas. Literalmente, fue la época más feliz de la vida de Ignacia, pero ella aún no lo sabía. El primo Francisco. Francisco Prado, hijo de Cástulo y de Cirila, era la versión masculina de su hermana Leonicia. Al igual que ella, él tenía ojos grandes, azules, pestañas largas, piel muy blanca, sin imperfecciones, y también era muy alto para su edad. Él era casi un año más chico que Ignacia. A Ignacia siempre le gustó pelear con los niños, y quién mejor para hacerlo que un primo que fuera casi de su edad. Cuando ellos eran chicos, cuando Ignacia tenía aproximadamente 5 años, ellos dos se agarraban a puñetazos, pero Ignacia casi siempre ganaba por ser un poco más grande y lo hacía llorar. Cuenta ella que se burlaba de él, porque cuando Francisco lloraba se le enredaban las pestañas y no podía abrir los ojos. Entrando a la adolescencia, Francisco era mucho más fuerte que Ignacia, y aunque seguían jugando a peleas ya no se lastimaban. Ignacia tenía una amiga en la escuela llamada Juana Carpio. El papá de Juana se llamaba Pablo. Ella era muy similar a Ignacia. Quien siempre se peleaba con una, lo tenía que hacer con la otra, porque la otra siempre salía a su defensa. Ellas no jugaban con otras niñas, porque eran muy rudas y preferían jugar con hombres para poder pelear con ellos. Por eso ambas tenían muchos pretendientes. Además de que Francisco siempre les enseñaba a dar puñetazos y patadas para que se pudieran defender. Por eso es que cuando se robaron a María, hija de Mercedes, sabían que un solo hombre no podría contra Ignacia, por lo que tuvieron que usar 2 para poderla sujetar. Y aún así, a los 2 estuvo a punto de darles una golpiza si hubieran tardado más, y para esas fechas, Ignacia solo tenía 12 años. Se trata de robar a Ignacia en los barcos. Como sucede en la mayoría de los pueblos pequeños, la mayoría de los pobladores están emparentados, y los barcos no son la excepción a esto. En una ocasión en la que hubo una fiesta ahí, Irineo se fue con su familia. Ignacia se puso a bailar con un chico que conoció en ese momento, y cuando estaban bailando, el chico quiso besarla. La quiso cargar, y como no pudo, la comenzó a jalar hacia su casa. Ignacia se molestó y lo comenzó a patear, y él se aferró más a ella y quiso golpearla. Pero ella, acostumbrada a las peleas, esquivaba todos sus golpes, y lo continuó pateando,
hasta que ella lo golpeó en la nariz y se la hizo sangrar. Entonces fue que ella pudo escapar. Nadie se enteró de lo ocurrido. A la mañana siguiente, en la misa del domingo, en la mañana, Irineo estaba en la iglesia con toda su familia. Cuando al terminar el culto se acercó ese chico a saludar a Irineo, le besó la mano como era la costumbre y le dijo: «Buen día le dé Dios, tío Irineo». Le besó la mano y también le besó la mano a Carmen. Y cuando miró a Ignacia entre ellos, se dio cuenta que era su prima. Se arrodilló ante su tío Irineo y le pidió perdón sin especificar el motivo y se fue corriendo. Como ni Irineo ni Carmen supieron el motivo por el cual el chico se disculpaba, se fueron sin inmutarse. Al llegar a casa en Los Sauces, esta Ignacia les contó todo lo que había ocurrido. Cuando Francisco Prado tenía entre 16 y 17 años, contrajo matrimonio. Para Ignacia, él no era solamente un primo, era su mejor amigo y su cómplice en la mayoría de las cosas que hacía. Y cuando se enteró de que se iba a casar, tuvo muchos sentimientos encontrados. De pronto se sintió sola, y estando rodeada de sus seres queridos, se sintió en soledad. De pronto ya no quiso estar sola y se buscó un novio, y se aferró a él, porque nació en ella el temor a quedar sola. Carmen y los bailes. Desde que se robaron a Anita, Carmen decidió que llevaría a sus hijas a todos los bailes que pudiera, porque era necesario que conocieran a más chicos para que no se fugaran con el primer chico que fuera su novio. Para esas fechas, Ignacia tenía un novio, hijo de un hacendado. María también tenía otro novio, por su parte, que se llamaba José Guadalupe, a quien apodaban Lupe. Pero Carmen solo tenía conocimiento del novio de Ignacia. Un sábado por la tarde, Carmen le dice a Ignacia y a María que se arreglen para ir a una fiesta. Entonces Ignacia contesta: «No voy a ir a los bailes porque a mi novio no le gusta que haga eso». Entonces no hizo caso y se puso a bordar una servilleta. María se comenzó a arreglar porque pensó para sí: «Prefiero que se enoje Lupe a que se enoje mi mamá». Ignacia ya había cambiado de preferencia por hacer enojar a su madre, que correr el riesgo de perder al novio. Entonces Carmen se quitó una de sus sandalias y comenzó a golpear a Ignacia hasta que le hizo sangrar la nariz. Pero Ignacia nunca lloraba cuando le pegaban. Entonces, esta Carmen comienza a cambiarla, la comienza a peinar y la lleva casi a arrastras hacia la fiesta. Carmen pensó para sí: «Una de mis hijas se fue con el primer hombre que le hablaba bonito, porque no conocía más hombres. Así que ustedes van a bailar y conocer muchos muchachos en mi presencia, para que no se dejen engañar con el primero que se las quiera robar porque les habla bonito y tiene bonita cara». Así Carmen las observaba cuando ellas bailaban, y cuando alguna de ellas no quería bailar, la dejaba sentada en la fiesta, pero al llegar a casa le pegaba con un lazo grueso con el que amarraban a los animales. La ciguanaba. Por esas fechas Ignacia tenía un novio, que era hijo de un hacendado. Ella no lo quería, pero tampoco quería dejarlo. Él la limitaba mucho, la jaloneaba, le gritaba en público y además le era infiel. Y ella aceptaba todas sus imposiciones por temor a la soledad. Y también porque como ese chico no le gustaba a Carmen, a Ignacia le gustaba hacer enojar a Carmen. Pero también hubo otro motivo. Ella veía a la muerte que lo estaba rondando. Pero nunca lo dijo, porque en aquel tiempo y todavía hasta la fecha es muy mal visto decir esas cosas. El novio de Ignacia todos los fines de semana bebía en compañía de sus amigos hasta el amanecer. En una de esas ocasiones, que estaban tomando 6 chicos en total con él, era de madrugada, cuando entonces sus amigos le avisaron: «Mira, a media calle está caminando tu novia la flaca». Entonces le hicieron señas y le chiflaron para que volteara, pero no les hizo caso. Entonces se bajaron de la azotea donde estaban tomando y la siguieron, pero esta parecía caminar muy rápido. Como todos ellos estaban ebrios, les costaba trabajo seguirla. Cuando la vieron, el ente vestía una falda café y una blusa blanca, traía el pelo suelto y no se dejaba ver su rostro. Le gritaron varias veces: «¡Flaca! ¡Flaca! ¡Locutora!», y también le gritaron Ignacia.
pero de ella solamente se detenía unos segundos para dejar que ellos la alcanzaran un poco y después seguía caminando. Así caminaron varias calles hasta que llegaron a las vías del tren. Allí siguió su camino, encima de las vías, y entonces los chicos la siguieron. En pocos minutos ya estaban caminando en lo despoblado. Uno de ellos, el que iba más atrás, tomó un caballo, se subió a él y dio alcance al novio de Ignacia, y entonces lo subió al caballo. Justo iban a alcanzar al Lente cuando otro de los chicos notó que llevaba puesto un vestido de novia, ya no llevaba la falda café, y entonces les gritó a los chicos del caballo que no se acercaran a ella. Entonces, al notar que el Lente llevaba un vestido de novia, se espantaron y detuvieron el caballo. El caballo también se espantó y comenzó a jalonearse. Los chicos bajaron del caballo para que no los fuera a tirar. Cuando los chicos se detuvieron porque sintieron miedo, la mujer se detuvo completamente. Los chicos comenzaron a retroceder lentamente y entonces la mujer volteó, mostrando su rostro, que era el de un caballo, o mejor dicho, el del cadáver de un caballo. Los otros 4 chicos que estaban sobre las vías sacaron sus pistolas y comenzaron a disparar al Ente. Mientras huían, el Ente los siguió un tramo, pero cuando llegaron al pueblo lo perdieron de vista. A este ente le llaman la cegua o la ciguanaba. Cuando Carmen se enteró de lo ocurrido, le dijo a Ignacia que la cegua solo se le aparece a los hombres que son infieles, pero Ignacia se aferraba aún hacia su novio. Después de que su novio tuvo un encuentro cercano con la cegua, Ignacia no volvió a ver que la muerte la andaba rondando, así que sospechó que ese día probablemente pudo haber muerto. La muerte de Francisco. Cuando Ignacia tenía 17 años, fue que Teresa murió, y desde entonces Ignacia se deprimió mucho, se sintió más sola que nunca. Después, cuando cumplió 18, acabó la escuela primaria, y el hecho de que no volviera a ver a muchos de sus amigos la deprimió un poco más. Por esas fechas Francisco ya se había casado. Su esposa había tenido una niña. Por la mañana trabajaba en el campo, y por la tarde se reunía con sus primos y tocaba la guitarra y cantaba con Irineo. Al parecer Francisco tenía una afección cardíaca similar a la que tenía Teresa. El primero comenzó a tener sueños en los que presagiaba su partida. Cuando Ignacia tenía novio, se alejó de su familia, dejó de reunirse con sus primos, porque se la pasaba en la casa del novio. Así que cuando Francisco iba a casa de Irineo a buscarla, nunca la hallaba. Una mañana al despertar Francisco sintió un dolor en el pie, similar a un calambre, que le molestaba al caminar, pero lo ignoró y se fue a trabajar al campo. Con el esfuerzo del trabajo, el dolor en el pie cesó y pensó que ya había pasado, pero cuando fue a tomar agua se dio cuenta que le daba malestar el beber, y cuando quiso comer tampoco pudo hacerlo. Al ir a casa se acostó en su cama y comenzó a hiperventilarse, y se quedó dormido entre sollozos, como si llorara. Se despertó un momento a la hora de la cena, pero no quiso cenar ni tampoco tomar ningún líquido. Se sentó a la mesa, cargó a su bebé mientras su esposa cenaba, platicó con su esposa largo rato hasta la madrugada y después se acostó. Al canto del gallo se levantó y comenzó a vestirse para ir a trabajar. Nuevamente sintió el calambre en el pie, pero quiso ignorarlo. Pero ahora se le extendió también al brazo. Su esposa le rogó que tomara atole antes de partir, y nuevamente no tenía ganas de comer, pero esta vez se llevó el atole y con muchas dificultades se lo fue tomando poco a poco. La falta de alimento lo fatigó y se retiró pronto a dormir. Nuevamente despertó al anochecer y platicó con su esposa hasta la madrugada. Esa noche platicaron tanto tiempo y tan amenamente como si tuvieran mucho tiempo de haberse extrañado. Al tercer día, al amanecer, Francisco se estaba vistiendo cuando el calambre lo sintió en el pie y en el brazo, pero esta vez también lo sintió en la nuca. Se mareó mientras caminaba dentro de la casa, y antes de que su esposa le sirviera el atole, él se quedó dormido en una silla, y ahí al parecer le dio un infarto. Lo subieron a una camioneta, lo llevaron al hospital, pero cuando llegaron al hospital les dijeron que él ya tenía rato de haber fallecido. Ignacia se enteró hasta que regresó a su casa después de salir de la casa del novio.
pero ya era muy noche como para ir a la localidad donde vivía Francisco, donde lo estaban velando. Así que se quedó en casa y fue hasta el día siguiente. Ignacia se sintió culpable y se deprimió en extremo, pero era demasiado orgullosa como para demostrarlo, como para demostrar que estaba deprimida. La única que sabía de su depresión era María, que la conocía bien y sabía lo que estaba pasando por su mente. Francisco quería platicar con Ignacia, porque Ignacia tenía el don para interpretar bien los sueños, y Francisco nunca le contó sus sueños a nadie. Aunque aparentemente Ignacia no se comportaba distinto, María sabía que estaba planeando algo, así que una noche le preguntó: sé que estás planeando algo y no lo quieres decir. ¿Qué quieres hacer o qué vas a hacer? Ignacia le contestó: no me siento a gusto. Después de todo lo que ha pasado, quiero irme y no sé a dónde voy. Pero me voy a ir. No sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, pero sé que será pronto. La peor forma de lidiar con un duelo es huir, cambiar tu vida y hacer cambios irreversibles, porque tarde o temprano el duelo pasa, pero llega un momento en que los cambios que has hecho en tu vida no lo hacen. Pero todo esto Ignacia no lo sabía, solo quería cambiar su vida. Ella solo quería irse y no sabía a dónde. Fin de la sección 3B.